Hola, soy Rafael Pagán Santini. Bienvenidos al proyecto Geo, Tierra y Vida. Y antes que comencemos, si se me olvide, les invito a suscribirse, a que apoyen este esfuerzo por mantener nuestros ríos limpios, por luchar al respeto a los ecosistemas, para impedir que este cambio climático que sigue creciendo, que sigue haciendo daño, logre destruir la vida. Les invito entonces a que una vez terminemos el video o durante la presentación, le dé like, indique que le guste lo que está escuchando y aproveche para suscribirse. Hablando de Río San Francisco y del Atoyac en este momento, debo mencionar lo que los urbanistas señalan como el inicio de un asentamiento, la reconstrucción de una ciudad o la hechura de una nueva ciudad, donde ellos plantean de que existe un modelo ideal y un modelo objetivo, una meta a largo plazo de lo que se prefiere o se quiere hacer con esta ciudad y lo que realmente va resultando. Este modelo ideal tiene que ver con lo que se desea de los ciudadanos o de los residentes que van a habitar en esa ciudad. En el 1531 da comienzo el asentamiento de Puebla en unos terrenos que están agraciados por cantidades de manantiales y agua que fluye, agua cristalina. Esa zona, aunque hubo discusión por escogerla, se mantuvo un tiempo hasta que le llegó la primera inundación del río San Francisco. El autor, o mejor dicho, el creador del modelo ideal, el licenciado Juan de Salmerón, mantuvo su insistencia en preservar esta zona rica en agua y tierra fértil. Los documentos señalan que tanto la corona como las autoridades eh, virreinales o la audiencia aceptaron este modelo de ciudad e inclusive ya estaban planos presentados para que la ciudad fuera desarrollándose paulatinamente. Lo que no podemos encontrar y lo que no se ve claramente, con excepción de las inundaciones, es el proyecto que se tiene para el río San Francisco. ¿Cuál es el papel que va a jugar este río en el desarrollo cultural, en el desarrollo urbano de esta nueva ciudad? Sí se logra entender y se logra ver que los manantiales son la fuente principal del agua para beber. Pero del río San Francisco, lo único que se oye son quejas de inundaciones. Y la evidencia documental lo que demuestra es que sirvió para dos funciones. A lo mejor no eran las ideales, no era lo que se tenía en mente, pero el río sirvió como cloaca para echar en él todo lo que no servía. Las tintas, los materiales de pintura, de las textiles, los desechos de las carnicerías, de las salchichonerías, del trabajo de la carne, de la molienda, cualquier cosa que no se necesitara, ahí se tiraba. Como desagüe, como lugar para lanzarle el excremento. El río
San Francisco, desde sus comienzos como parte del asentamiento urbano de Los Ángeles, posteriormente Puebla de Los Ángeles y ahora Puebla de Zaragoza, sirvió como drenaje, como cloaca, como medio para desechar todo lo que no se deseaba. Es por esa razón que en casi todas las fotos antiguas o viejas que usted puede encontrar sobre el río, el color café oscuro siempre aparece. Otra modalidad que se le dio al río fue dividir entre indígenas y españoles. Siempre quedó claro que Puebla de Los Ángeles o Los Ángeles era de españoles para españoles. Aún se discriminaba sobre los criollos. Ese era el grado de racismo que existía en el espíritu y en las ideas de los fundadores de esta tierra. Probablemente no en la de Salmerón, pero sí en las que lo habitaban, sí en las que llegaron a gobernar. El río San Francisco, en su lado oriente, era para indígenas, era para gente pobre, era para trabajadores, era para labriegos, no para españoles. El lado poniente era para españoles. Y así se desarrolló, así fue creciendo, así se consolidó la aristocracia poblana, dejando bien claro que ellos estaban allí para gobernar, ni siquiera para trabajar, para gobernar. Por eso exigieron las encomiendas, por eso exigieron la mano de obra indígena, no para convivir, no para que habitaran en el lado poniente, sino para que fueran a trabajar. La excusa que siempre se dio y se ha dado y se mantiene el día de hoy para mantener oculto al río San Francisco, porque a partir de finales de los 50 y principios de la década del 1960, se entubó gran parte de ese río, sobre todo la parte noroeste y sureste que atraviesan la parte central de la ciudad, quedó entubada por dos razones. El río apesta, pero ¿cómo no va a apestar si usted echa todo su excremento en él? El río es sucio, pero ¿cómo no va a estar sucio si usted cree que es un vertedero? Todo lo que nos sirva ahí lo tira. Y la más absurda es que el río crece, el río nos inunda la ciudad. 5 siglos, vamos a cumplir 5 siglos de haberse fundado la ciudad. Y todavía los gobernantes de hoy no tienen la menor idea de qué lluvia de temporal. No saben por qué llueve en una parte del año y en otra no. Y construyen las calles sin drenaje. O como le pasó al ex gobernador Rafael Moreno Valle, que taparon las tarjeas frente a Plaza Dorada y en la última inundación el agua llegó dentro del centro comercial. No se tiene consideración del clima, de la lluvia de temporal, porque a nadie le interesa. Casualmente, ni a los agricultores. La siembra por excelencia de los españoles era el trigo. Y el trigo no crece en exceso de agua en el tiempo de temporal. El trigo muere cuando hay exceso de agua en diciembre. Mientras llega una comunidad o llegan los conquistadores esperando sembrar trigo, se encuentran con un tiempo, con un clima contrario a la siembra de ese fruto. No así con los productos
agrícolas que tenían los pueblos de la montaña en la zona de Atlisco. Aunque la tierra de la montaña no era la mejor para cultivar, sí era la mejor para los cultivos que sembraban las comunidades originarias. Y es por esa razón que no hubo conflictos entre las comunidades de la montaña y los dueños de las tierras para sembrar trigo. Lo que sí exigieron los dueños de esas tierras era poder tener control del agua, poder desviarla, poder almacenarla en otro lugar. Y eso fue lo que hicieron los españoles y sus hijos y sus nietos con el río San Francisco. Desviaban, amurallaban, cambiaban su ruta, trataban de dominar el río y sus lluvias para que éste no interfiriera con el desarrollo agrícola. Y peor aún, no interfiriera con el desarrollo urbano, porque en el siglo XX eso sí fue un argumento de peso. La semilla de las inmobiliarias, lo que son hoy la mafia de la inmobiliaria, ya se dejaba sentir en el 1940. El Carmen, Gabriel Pastor, el desarrollo de las megas carreteras, las ampliaciones, la autopista, la hechura de la Diagonal Defensores de la República, la ampliación del Boulevard de la 43 Poniente, en fin, la semilla inmobiliaria, que es cómico porque son unos expertos los de Lomas de Angelópolis, pero por ahí se rumora que cada vez que llueve se le inunda de excremento a las partes más bajas. El río Atoyac le cobra a los de Lomas de Angelópolis porque el drenaje está por debajo de los niveles de la inundación. Ya vendrá la corrección, ya vendrá la idea de que ya tomaron las medidas para evitar que el excremento entre en esas salas tan caras, en ese desarrollo urbano que solo tiene una salida y una entrada. Pero en fin, esa relación modelo y desarrollo objetivo de la ciudad de Los Ángeles tomó forma, tiene forma, hoy tiene 1.6 millones de habitantes, donde hay varias decenas de familias, no de personas, de familias que carecen de agua. Pero ¿cómo es posible que carezcan de agua si tenemos al volcán La Malinche, que casi parece ser que tiene una fábrica de agua? El río San Francisco tuvo que ser desviado, dividido en partes, una para el Atoyac, otra para el Alceseca y otra para el cauce natural del río San Francisco. Se hicieron cuerpos de agua para que se retenga y finalmente se entubó. ¿Por qué hay tanto exceso de agua? ¿Por qué se pierde? Y las familias poblanas tienen que pagar una pipa de 10, 12 mil litros para tener agua. ¿Por qué razón? ¿En dónde está? Puebla tuvo 3 gobernadores de Morena en el último periodo que no tienen ni tuvieron la menor idea de cómo resolver el problema hídrico de Puebla. El 14 comenzamos con otro gobernador de Morena, que por lo que estoy leyendo tampoco tiene la menor idea. Su libro magno fue Cómo explotar las minas para obtener litio, baterías que carguen electricidad. No sé qué va a hacer con la contaminación de la Sierra Norte
las minerías, las mineras que hay ahí, destruyendo los cerros, contaminando el agua. Veremos, porque él es un experto en minería, no sé si en agua. Pero bueno, quisiera invitarles a un paseo por el Boulevard Héroe 5 de Mayo o el equivalente por el río San Francisco. Nada más que el río San Francisco va a estar oculto, está avergonzado, lo han acusado de apestar, de inundar, de destruir. Y por eso, callada y tranquilamente, ha aceptado ser entubado. Comencemos con ese video, ese viaje de la modernidad y de lo antiguo. Vamos a dar inicio a nuestro recorrido por el río San Francisco. Y digo río San Francisco porque aunque vamos a transitar por la parte superficial, por el Boulevard Héroe 5 de Mayo, por encima del río San Francisco, la historia de cada uno de estos elementos, ya sea la historia del río con la historia del ser humano alrededor del río, la historia del desarrollo urbano alrededor de este río, se entrelazan. Y para comprender uno, hay que comprender el otro. Y vamos a iniciar nuestro recorrido en el monumento o en la estatua de lo que se conoce como la China poblana, hecha por el autor o por el escultor José Sacal Micha en el 1971. Esta monumental obra se encuentra en el cruce entre el Boulevard 5 de Mayo, el Héroe 5 de Mayo, y el Boulevard o la Diagonal Defensores de la República. Esto es importante porque muchos creemos que el Boulevard Héroe 5 de Mayo comienza en la China poblana y termina en Valsequillo, en el Boulevard Valsequillo. No es cierto, es mucho más grande, llega hasta el Mercado Hidalgo y continúa después de encontrarse con el Boulevard Valsequillo. Nosotros nos vamos a limitar al extremo que comienza en la China poblana y termina en el Boulevard Valsequillo, es más o menos 4 kilómetros. Ese recorrido donde la China toma presencia, porque cuando hablamos del Boulevard nos referimos a ella de manera inconsciente. Este recorrido lo vamos a hacer en el Metrobús, en la línea 3, de lo más moderno que nos ha llegado en los últimos años y contrasta con los barrios que atraviesa y con la zona que vamos a ir describiendo. Es muy, muy impresionante poderse subir en este medio de transporte público y recorrer una zona urbana moderna entrelazada con la zona urbana antigua, por los barrios donde fue creciendo la ciudad de Puebla. El Metrobús atraviesa un barrio muy importante que es el Santa María, que fue el que recibió un fuerte golpe de agua cuando los ferrocarrileros entubaron una porción del río San Francisco y luego de las lluvias del 1956, toda esa zona quedó inundada. No es casual que precisamente en esa área,
es donde se inauguran finalmente las obras para entubar el río San Francisco. Muy al norte, cerca de la estación central de trenes, ahí se da comienzo a la inauguración del inicio, en 1963, del entubamiento que hoy conocemos como el río San Francisco invisible. No podemos verlo hasta la parte final. Entre los elementos que nos encontramos históricos está el arco Loreto, que nos lleva a los fuertes de Loreto. Y aquellos que conocen la historia del 5 de mayo, fue donde se llevó a cabo precisamente esta guerra entre mexicanos y franceses, dándole victoria a los mexicanos y logrando expulsar a los franceses de México. Esto se resalta en este viaje a través de los años, subido uno en el Metrobús, que va paso a paso marcándonos la historia de este río, entrelazada con la historia de la sociedad que lo rodea. Inmediatamente después de pasar el Arco de Loreto, encontramos algo que recientemente se restauró y es el pasaje histórico de 5 de mayo. Ya se conocía que hay aproximadamente entre 10 y 20 kilómetros de túneles debajo de la ciudad de Puebla. Las malas lenguas, o mejor dicho, los anales históricos reflejan que esto fue construido desde el principio de la fundación de Puebla para preservar las riquezas de la iglesia. Se movían a través de estos túneles que cruzaban de una localidad indígena o una república indígena a otra, pasaba por la catedral y seguía hacia los fuertes de Loreto. Este descubrimiento de estos túneles fue restaurado no hace mucho tiempo y tiene una distancia de aproximadamente 500 metros, 477, y se puede ver, está muy bien restaurado. Son unos túneles que impresionan por la hechura. Tiene algo, aunque tiene varias estructuras de arcos diferentes, la principal son los arcos catalanes. En ella también se encuentra la narración de los eventos que han ocurrido a su alrededor y a la misma vez de los utensilios y armamento que se fue encontrado en la restauración de estos pasadizos. Este túnel se une con otro que nos lleva hasta los fuertes de Loreto. La entrada principal de este túnel se encuentra en el barrio de Los Murales y atraviesan la plazoleta o el parque Charedetza. Todo esto es una zona medianamente, es una mezcla, digamos, entre moderna y antigua, recoge muchos elementos arquitectónicos antiguos, pero a la misma vez son construcciones modernas. Y estos paisajes o estos murales es algo que recoge de los pintores urbanos que dejan su expresión artística en paredes aparentemente abandonadas. Es algo realmente impresionante toda la composición entre la entrada del túnel, los murales y el parque Chanenetla. Todo esto es un conjunto histórico habitacional que recrea la vista y que nos hace olvidar que existe un río debajo de ese bulevar. Cruzando la calle
de esta zona, nos encontramos con algo mucho más moderno, algo muy importante para la vida de los poblanos. Nos encontramos con el Hospital San José, o mejor conocido como Centro Médico Nacional Manuel Ávila Camacho. Se le conoce San José porque la iglesia de San José está al frente. Este hospital, no me canso de decirlo, fue uno de los principales hospitales del país, un ejemplo de hospital. Lo mejor en médicos, lo mejor en equipo, lo mejor en atención en la década de los 80, 1980. A partir de ahí ha ido sufriendo los embates de la crisis económica, de la reducción en presupuesto, del exceso de servicio y pues esperemos que ahora con el interés de restaurar los servicios del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues este hospital vuelva a tener la gloria que tenía antes. Pasando esta zona moderna, acompañada de elementos históricos como el paseo, como los túneles, o el pasaje histórico 5 de Mayo, o la China poblana, entramos a una zona que verdaderamente recoge el conflicto entre la sociedad moderna y el río San Francisco. Y digo la sociedad moderna porque ya en el 1960, la burguesía poblana, sobre todo la inmobiliaria, llegó al límite y exigió que el río San Francisco desapareciera. Nunca fue del agrado de los desarrollistas, pero ahí llegó al límite. Se utilizaron miles de excusas para poderlo entubar, desde las inundaciones que tenía periódicamente el río, la inundación que hubo en Santa María en el 1956, la cantidad de excremento que se lanzaba al río a ser utilizado como desagüe, el conflicto entre terratenientes en el lado oriente y los inmobiliarias en el lado poniente del río, obligó a tener juicios para determinar cómo se habría de encauzar este río. Ya desde el 1940 se había reducido su caudal. Una parte del agua que emanaba de el volcán La Malinche y que se aglutinaba a la entrada de Puebla, se desvió para el río Seca y otra para el río Atoyac. Esto no dio satisfacción porque este es un río que obedece a los cambios de temporal. Este es un río que recoge una gran cantidad de agua de las barrancas que van conformando el cauce, que van conformando todo este caudal de agua que viene bajando de la montaña. Justo en el punto donde se encuentra la barranca Xonaca y el río San Francisco, se proyectó construir el encauzamiento del río y poner en tubo todo el agua que recogía este río. No es casual, alrededor de este punto tenemos el Parque San Francisco, que es uno de los pulmones principales de la ciudad, una zona bella, histórica. Si usted quiere probar unas chalupas originales, le aconsejo que vaya allá. Es un lugar muy bello, muy relajado. Están los monumentos que reconocen y conmemoran la fundación de la ciudad de Puebla. Está la iglesia y el convento de San Francisco, algo icónico.
en la historia de Puebla, porque es en esa zona donde se funda por primera vez la iglesia o la capilla de Dolores y el teatro principal. Esa zona que yo llamaría la zona de San Francisco es donde se juntaba este caudal de agua. Y ese era el punto neurálgico donde se daba el desbordamiento del río, lo que hacía que comerciantes, desarrollistas, si se le puede llamar así, personas que invertían en inmobiliaria, los constructores del famoso barrio o colonia El Carmen, la colonia Gabriel Pastor, el desarrollo del bulevar de la 43 Poniente. Todo esto, todas estas personas, todos estos intereses económicos confluyeron en ese punto, en ese conflicto entre la iglesia de San Francisco, entre el teatro principal, entre el parque de San Francisco, entre la iglesia de Dolores y el barrio Chonaca. Y ahí se decidió finalmente hacer desaparecer el río. Y esas son las fotos que más se tienen. Una vez concluido esta etapa, la modernidad continuó y se construyeron centros de convenciones para rescatar los edificios históricos. Y eso nos lleva a otra zona todavía más importante. Tenemos arquitectura moderna, el Ángel, y de ahí tenemos además, volvemos, mejor dicho, a la zona histórica. Entre esta estructura totalmente del siglo XVII y un ángel del 2003, elaborado por Sebastián, nombre artístico, la estatua Ángel Custodio, autor Enrique Carvajal. En el 2003 se erige esta estatua, se pone, pero justo en el centro de uno de los puntos más históricos de esta zona. El puente de Bubas, que es uno de los puentes más antiguos de la ciudad, junto con el de San Francisco. El puente de San Francisco, se me olvidó recalcar que unía la ciudad, o mejor dicho, unía el camino hacia Veracruz. Algo que desde la fundación de la ciudad de Puebla estaba claro, que el paso hacia Veracruz, entre México y Veracruz, tenía que pasar por esta nueva ciudad española. La comunicación entre Veracruz y México tenía que estar en manos de españoles y no en Tlaxcala, una localidad principalmente indígena, con mucha ascendencia española, pero no 100% española. Pues dentro de este puente Bubas, combinado con el puente en la zona de San Francisco, constituyen los dos puentes más antiguos. Este puente fue elegido para unir la zona de la ciudad con el hospital que atendía las bubas. Las bubas son vesículas suporosas y a las personas se les recluía en este hospital para darle atención. También se le conoce como humor gálico, y el humor gálico no es otra cosa que la sífilis, una de las tantas enfermedades que trajeron los colonos españoles a la América y que causó
miles y miles de muertes. Así que tenemos este puente rescatado recientemente, cubierto también por el concreto, que nos lleva o está paralelo a algo impresionante: la unión del barrio Analco con la ciudad. El río San Francisco, además de ofrecer agua a los españoles, también les sirvió de frontera. En el lado oriente vivían los indígenas, en el lado poniente vivían los españoles. No era bien visto vivir cruzado esta frontera para sentarse en el lado equivocado. El racismo quedó claramente establecido desde la fundación de esta ciudad. Este río nunca fue visto como algo que atesoraba o que brindaba riquezas al nuevo asentamiento. El agua potable la adquirían de los manantiales y el río San Francisco servía como cloaca y también como frontera entre indígenas y españoles. Este río, adornado con estos puentes y hoy restauradas estas zonas, también es recreado por monumentos. Tenemos el monumento a los héroes, a los niños héroes en la 25 Oriente, un monumento realmente precioso y que podría yo decir que empieza a dar entrada a una Puebla mucho más moderna en sus construcciones, que recrea parques y da entrada a lo que ya mencionamos, precisamente el medio de transporte urbano Metrobús. Después de pasar este monumento, nos encontramos con algo que no sé cómo calificar, pero es el edificio de la Fiscalía General del Estado. Se encuentra en la rotonda 31 Oriente, que atraviesa o está en el medio entre estas dos calles, Boulevard Héroe 5 de Mayo y la 31 Oriente, y su estructura monumental deja clara la intención de buscar la justicia, de procurar la justicia. Pero la realidad es otra. Cuando observamos que este cruce sirve como un recordatorio y un reclamo de la injusticia, de la impunidad, como un reclamo de que no ha sido atendida el problema de las mujeres. Antes del sexenio de López Obrador, habían decenas de alertas de género. Había un movimiento de mujeres reclamando la presencia y la búsqueda de aquellas mujeres desaparecidas, otras asesinadas, y de que se hiciera justicia. Hoy la palabra o la frase alerta de género ni se escucha. Los problemas de la mujer han pasado a ser un problema estadístico que se oculta y desaparece con el río San Francisco, pero en las estadísticas. Ya no hay feminicidio, a menos que usted se adentra en las estadísticas de las mujeres asesinadas y donde no hay un juicio que esclarezca quién la asesinó o un merecido castigo al asesino de esa mujer, de esa niña. Es por eso que el tener una cruz frente a la fiscalía hace permanente el reclamo y el llanto por justicia.
para poder destruir la impunidad que existe con relación a la violencia y al maltrato hacia las mujeres. Igual que tener a una persona haciendo malabares, haciendo acrobacias para poder recoger algunos centavos y vivir. Es un reclamo de justicia al derecho de tener alimentos, de tener vivienda. Y eso tiene que estar ahí. ¿Qué mejor que frente a la Fiscalía del Estado? Continuamos nuestro recorrido en la zona más moderna y nos encontramos con el Parque Benito Juárez, otro pulmón de la ciudad. Realmente, cuidado, un poco descuidado, hay que decir las dos cosas, bonito, agradable, pero maloliente. Por lo menos tenemos un parque donde se puede hacer deporte, donde se puede recrearse, estar sentado, leer, disfrutar del medio ambiente, algo muy bonito, pero que contrasta precisamente con la modernidad del consumo. Tenemos frente a nosotros algo que en los 60 hizo luces. Tenemos el primer centro comercial gigante en Puebla, Plaza Dorada. Ha logrado sobrevivir los embates de las crisis y lo tenemos frente a nosotros. Una gran mole de tiendas, un gran conjunto de tiendas para la recreación. Y llegamos no al final del Boulevard Héroes 5 de Mayo, pero sí al final de nuestro recorrido, después de ver el monumento a los Héroes 5 de Mayo y bajarnos en la estación Capitán Carlos Camacho. Y tiene su razón de bajarnos ahí, lo cual lo explicaré en momento más continuo. Después que nos bajamos del Metrobús en la estación Capitán Carlos Camacho, me dirigí en búsqueda de el río San Francisco. Estaba por lo menos el comienzo de el río visible, ya sin tubo, ya sin tierra, ya sin pavimento que lo ocultara, podía verse en un pequeño puente frente al monumento de los héroes 5 de Mayo, justo pegado al Boulevard Valsequillo. Y ahí podemos encontrar la primera imagen de ese río que ha estado oculto casi por 4 kilómetros. Si ustedes ven en esa fotografía, el río está con un color verde casi gris, carente de transparencia, lleno de espumas. Y les digo una cosa, en principio, cada vez que ustedes ven ese tipo de espuma en un arroyo, en un río, es porque está contaminado, independientemente de lo que esté causando la contaminación de ese río. Pero si a eso le añadimos, que puedo testificarlo, que el olor era inaguantable, insoportable, la cantidad de excremento estaba presente a todas luces, pues así sale el río San Francisco después de atravesar la ciudad de norte a sur, en dirección al río Atoyac, el cual no le queda otra más que recibir sus aguas negras, malolientes, contaminadas. Pero no bastándole a la ciudad, a las autoridades que administran y gestionan el agua, no bastándole lanzar esa contaminación al río Atoyac,
lanzan el drenaje de toda la zona surponiente de la ciudad. Y ahí tenemos un mega drenaje. Ese sí trae cantidad de agua. Trae mucha más cantidad de agua que la que sale de los tubos del río San Francisco. Miren el tamaño del drenaje, el caudal de la descarga de aguas negras, de aguas grises, de aguas verdes, aguas apestosas, llenas de espumas. Ese es el nutriente que recibe el río San Francisco. Esa es la bienvenida que recibe el río San Francisco cuando sale a la luz, cuando deja el drenaje o la tubería o la bóveda donde lo tenían encerrado. Ese es el río San Francisco, un río que aunque tiene movimiento, está muerto. Ahí no sobrevive ni un pececito. La cantidad de tóxicos que debe haber en ellos es horrible. Hay hospitales, clínicas, fábricas, escuelas, tiendas, todos descargando su drenaje, descargando sus aguas negras en este acueducto. El río San Francisco tiene una ruta tortuosa. Sigue en dirección suroeste y sigue recibiendo aguas negras. Este es una tubería. Esta imagen refleja o enseña, muestra los tubos que se tienen que tener, el tamaño que se tiene que tener, porque cuando la ciudad empieza a recibir las aguas de temporal, el caudal de ese río aumenta, no la limpieza. Pero mire, son 3 drenajes de casi 1,70 m. Es una gran cantidad de agua la que se espera en tiempos de temporal. No sé por qué razón los gobiernos anteriores no se daban cuenta, pero todos los años llueve, por ahora. A lo mejor el cambio climático hará que esta situación cambie, pero todavía se mantienen las lluvias de temporal, que es muy parecida. ¿Le cuesta a usted trabajo recordar cuándo son las lluvias de temporal? Pues mire, son la temporada de huracanes, de mayo a fin de noviembre más o menos. Va a llover y puede llover una gran cantidad de agua y puede haber granizo. Y si a eso le añadimos la mugre que hay en las carreteras, muy probablemente el agua pueda llegar a la entrada de su casa. Pero bueno, el río San Francisco esperará poder recibir tanto las aguas de lluvia como las aguas negras de la parte suroeste de la ciudad. Miren, ese es el río San Francisco en dirección del río Atoyac. No hay cambio, el olor, el color, le dicen a usted qué nivel de contaminación tiene este río. No bastándole nuevamente a las autoridades municipales, gubernamentales, las entidades ejecutivas del Poder Ejecutivo, porque todos participan, sin importarle a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría del Medio Ambiente, a la Comisión Nacional del Agua, sin importarle cuán contaminado viene este río, ellos autorizan
las descargas del agua residual habitacional doméstica de la parte oriente, sureste de la ciudad. Y las descargas vienen de la colonia Bugambilias y colonias limítrofes. Mírelo ahí. Tenemos acá una descarga que recibe aguas del sureste de la ciudad. Aguas negras, maloliente, permanentes. Son descargas de aguas residuales 24 horas. El trayecto del río San Francisco después de salir del Boulevard Héroes 5 de Mayo se dirige a la parte poniente, el equivalente a la 13 Sur, regresa a la 9 Sur, que es la Avenida Nacional, para recibir las aguas negras de las colonias de la parte sureste de la ciudad. Sigue recibiendo aguas negras. Y así, una vez acumulado un buen caudal, se encuentra a unos metros del río Atoyac. Y aquí pues tengo que agradecer la presencia de mi amigo y colaborador Ángel, el cual con su machete abre paso entre los cáñamos para que yo pueda observar y fotografiar la unión del río San Francisco con el río Atoyac. El río Atoyac es la parte más negra de la foto. El río San Francisco viene un verde café. Así que se junta el hambre con la miseria. La contaminación del río Atoyac recoge la contaminación del río San Francisco para juntos ir en dirección sureste a la presa de Valsequillo, al distrito de riego 030. Y así transita ya no el río San Francisco, sino el río Atoyac. No sé qué difícil sea comprender la mortandad que estos ríos acarrean. Antes se utilizó la excusa salubrista para entubar el río. ¿Y qué excusa se utiliza hoy para mantenerlo de esta manera? Para mantener las aguas negras. Si no hay agua en la ciudad, ¿por qué se desperdicia? ¿Por qué solo sirve para acarrear mugre, excremento? Es algo inadmisible. Es inaguantable observar la cara de los políticos decir, ahora sí vamos a sanear el río Atoyac. ¿Y qué pasó con el San Francisco? ¿Y qué pasó con el Alceseca? ¿Y qué pasó con todos los afluentes? Yo creo que ya es hora que seamos responsables con nuestra mugre, que seamos responsables con nuestra basura. ¿Dónde la vamos a tirar? ¿Cómo se va a procesar? No podemos seguir acarreando muerte río abajo. Esto es algo inadmisible. Llamo a que se reproduzca este video, a que observen cómo el urbanismo, la mentira, la simulación han destruido algo tan valioso como un río, sobre todo cuando se necesita agua. ¿Cómo se atreven a mantener la vida bajo el concreto con la excusa de que apesta? Es hora de tener una alternativa
para la eliminación de estas descargas contaminadas, sean domésticas, sean agrícolas, sean industriales. No podemos seguir así. El agua sirve para mantenernos vivos, pero si acarrea estos contaminantes, el agua nos va a llevar a la muerte. Les invito a que, si les gustó este video, le den like y se suscriban. Además pueden encontrar parte del contenido de esta información y de otras en nuestra página web. Es geotierrayvida.com. Gracias por su apoyo.